Las jornadas arrancaron ayer a las 9 de la mañana aproximadamente. Hubo distintas mesas, la realidad es que hay varias mesas, según la temática están distribuidas, son alrededor de 7 mesas con diferentes ponencias presentadas por estudiantes y docentes de nuestra casa, y además hay docentes invitados de otras universidades que están colaborando. Y ayer particularmente tuve la posibilidad de escuchar al panel de apertura, donde habló nuestro rector Juan Castellucci, el director del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, Luis de Laza, y Mariano Meloto, que es el secretario de Vinculación Científica Tecnológica dentro del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, que estuvieron haciendo esta primera aproximación de lo que fueron las jornadas. Y después la posibilidad de escuchar a Nerio Neirotti, que él es el vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, pero particularmente en su visión y su faceta académico fuera de la cuestión de la política universitaria. Él es un sociólogo especialista en evaluación de políticas públicas. Ah, mira vos. Y tuvo la posibilidad de dar sus apreciaciones en torno a la evaluación de la política pública en este contexto de transición de un gobierno al otro, analizar lo que sucedió después de las PASO con el resultado que hubo. Y bueno, también respondió a algunas preguntas que le hemos hecho para la radio de la universidad, así que bueno. ¿Querés que lo escuchemos y seguimos conversando después? Dale. Escuchamos al doctor Nerio Neirotti. Estamos con Nerio Neirotti y luego de las jornadas, de la apertura de las jornadas del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de Producción de Conocimiento en contextos de crisis. Nerio, te tocó hacer la ponencia de apertura de estas jornadas. ¿Cómo considerás vos que es la producción del conocimiento en este contexto de crisis? Bueno, producir conocimiento en contexto de crisis, en contexto de orden, en contexto de proyectos en marcha, en todos los casos siempre es un desafío. En contexto de crisis es más entusiasta todavía la actitud que tiene que tener el investigador, en el sentido de que hay que estar preparado para el caos. Esto que digo yo, así que parece que es un poco impresionante, un poco exagerado, en el sentido literal de lo que es caos. Hay una dirección errática, hay incertidumbre, hay tensiones, y producir conocimiento supone que hay que incorporarse participando de ese proceso que hay. Y no es algo que un investigador o un educador no pueda hacer. Simplemente hay que saber encontrar aquellos ejes que le permiten leer la realidad. La realidad nunca puede ser simplificada, pero nosotros, como productores de conocimiento, podemos generar estrategias de abordaje a la realidad para lo que lo que es opaco pueda ser transparente, o por lo menos un poco más transparente, o para lo que es muy vertiginoso tenga cierta direccionalidad en nuestra lectura. Después de todo, aun cuando hubiera contexto de no crisis, siempre la realidad es cambiante, siempre la realidad es movediza, y todo investigador sabe que tiene que manejarse con ese criterio de flexibilidad frente al cambio en la producción de información. Posterior al triunfo de Alberto Fernández en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en el Estado argentino se generaron un montón de respuestas de los mercados, la suba del dólar y demás. Y el gobierno nacional ha tomado diferentes medidas. Como un especialista en evaluación de políticas públicas, ¿cómo evalúa estas medidas tomadas por el Estado? Yo entiendo que, vamos a volver a mencionar la crisis, la crisis no la produjo ni el gobierno anterior, ni mucho menos podemos decir que la crisis la producen las expectativas del gobierno que viene. La crisis la produce este gobierno. La crisis es el resultado de políticas erróneas.
políticas que no tienen consistencia, yo diría más todavía, políticas que no tienen planificación. Y pese a que ha sido un gobierno que plantea que es el gobierno del orden, son políticas de desorden. Hoy lo que la ciudadanía está pidiendo es orden, en el buen sentido de la palabra, es armonía, es cerrar la grieta, es que existan consensos, para lo cual hay que construir pactos, acuerdos, y la culpa de lo que viene no la tiene el electorado, la culpa de lo que está ocurriendo, de esta crisis que se desató en materia de corrida cambiaria. Es como decir, bueno, los mercados se enojan y por lo tanto vamos a suplantar a la democracia por el mercado. Nosotros estamos en un sistema, que yo sepa, democrático, en un sistema republicano también, se ha dicho, donde los distintos poderes funcionan de acuerdo a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Esa es la primera que tiene que ser respetada. Luego del reto que el presidente le hizo a la sociedad o al sector que votó mayoritariamente en la sociedad, nos encontramos que sí se tomaron algunas medidas, que fueron medidas que se criticaron abiertamente cuando las tomaba el gobierno anterior. ¿Qué ocurre con esto? ¿Se está reconociendo entonces que hubo errores? Implícitamente no me cabe ninguna duda. ¿Por qué no se dice explícitamente? Y finalmente una actitud generosa de construcción de consensos para salir de la crisis debería consistir en una convocatoria a las distintas fuerzas políticas y sociales para hacer un gran pacto de transición y también para ir viendo cómo nosotros contribuimos con un futuro gobierno para su mejor estabilidad. Hace unos días atrás, Alberto Fernández, ante el Parlamento español, sugirió que era necesario volver a unir a la región latinoamericana, que la región latinoamericana tenía que volver a unificarse y posicionarse ante el mundo, no como Estados-naciones, sino como un gran continente. La pregunta es, ¿qué rol van a tener las universidades públicas de nuestro país en propiciar los enlaces con toda la región latinoamericana? Durante la primera década de este siglo hubo un gran encuentro entre los gobiernos de la región y luego nos encontramos que se generó un desencuentro que es producto de la tensión que hay entre dos modelos. El modelo neoliberal, que se basa en el trabajo, en el mercado como eje de decisión para las políticas públicas, y el modelo social o de estado de bienestar, que se basa en la idea del trabajo como gran ordenador de la sociedad, lo cual requiere también una intervención del Estado. Hubo grandes acuerdos en la línea de este último modelo. Hubo intentos también de hacer acuerdos en la línea del modelo de mercado. Ocurre que el modelo de mercado es un modelo por naturaleza de división. Es un modelo que genera naturalmente fractura, porque nosotros estamos hablando de solidaridad y acuerdo entre los estados, y los liberales están planteando competencia de mercado entre los estados. Cuando hay competencia de mercado, obviamente hay lucha, hay tensiones, hay fragmentación. Se nos hace triza la región. Cualquiera que piense en términos responsables a nivel de política mundial, en un momento donde queda claro que la globalización va asociada a la multilateralidad, o sea que hay varios factores de poder, varios centros de poder, ¿no es cierto? Se requiere que uno de ellos, potencialmente muy fuerte, con el cual interesa comerciar, con el cual interesa tener intercambios de tipo culturales, turísticos, políticos, sociales, educativos, a la comunidad europea. En este caso es el de América Latina, y por eso entonces se requiere también una América Latina unida. En política internacional se da exactamente lo mismo que se produce a nivel nacional cuando hay tensiones entre los dos modelos. Hay quienes trabajan por la fractura de los
potenciales socios estratégicos y hay quienes que trabajan o prefieren su integración. Evidentemente, lo que vos me decís ha sido una declaración clara de manifestación a favor de la integración de nuestra región, que no me cabe duda que se va a volver a lograr, porque la misma tendencia mundial de un mundo globalizado con distintos factores, distintos centros de poder, va a requerir una América Latina unida. Nerio, le agradecemos este contacto con la radio de la universidad. Espero que disfrute su estadía en la provincia de Tierra del Fuego y lo estaremos viendo hoy a las 14 horas en la ciudad de Río Grande. Muchísimas gracias, muy amable. Esto fue Nerio Neirotti desde la ciudad de Ushuaia con Gustavo Gil Casariego para la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.